¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a abordar la problemática de los niní, entre otros temas, los que ni estudian ni trabajan y que no por eso la pasan bien, más bien lo contrario. Estamos hablando de situaciones complejas que atraviesan jóvenes aquí en la Argentina y que pasa el tiempo y siguen creciendo. A ver, este tema viene enlazado con el caso Melina Romero. De alguna manera viene enlazado y vamos a tratar de explicar esta relación, no nosotros, sino los especialistas que convocamos para hablar de esto. A ver, hablando de Melina Romero, quería hacer alguna observación sobre algo que creo que tiene que ver con un estigma, del cual nosotros los comunicadores participamos y alentamos, equivocadamente por supuesto. Cuando digo esto, me voy a remitir a un título de diario y después voy a leer algún párrafo de ese artículo, donde en el caso de Melina Romero habían puesto una fanática de los boliches que abandonó la secundaria. Ese era el título. Y el artículo decía: la vida de Melina Romero, de 17 años, no tiene rumbo. Hija de padres separados, dejó de estudiar hace 2 años y desde entonces nunca trabajó. Según sus amigos, suele pasarse la mayoría del tiempo en la calle. Casi que justifican el crimen. Casi que justifican el crimen con este artículo, con este desarrollo, con este tipo de mirada sobre lo ocurrido. Y hay como una suerte de doble condena social. Digamos, encima de su situación de niní, y ahí estamos enlazando un tema con otro, casi que se lo hace responsable de ser presa de un delito. Por eso digo que nosotros desde este lugar muchas veces alentamos equivocadamente este tipo de estigma. Y tenemos de invitados para tratar estos temas, entre tantos otros, a un grupo de especialistas. Vamos a ver si vamos, le digo a las cámaras, vamos de izquierda a derecha. Vamos a presentar primero a Gladys Villalba, ¿sí? Directora de la ONG Razonar. Gracias, Gladys, por venir. Gracias a ustedes. Al lado de ella está Liliana Mayer. Después me corrigen, si me falta algo, algún título. Socióloga e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET. Al lado de Liliana tenemos a María Elena Nadeo, docente, directora general de Niñez, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo, ex legisladora, miembro de la PDH, ex presidenta del Consejo de los Derechos. Bueno, puedo seguir, ¿no? Es larguísimo, pero ¿está bien hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Con la presentación. Bueno, al lado de María Elena está Daniel Arroyo, licenciado en Ciencias Políticas, ex ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires y ex secretario de Políticas Sociales también de allí, profesor universitario. Y finalmente, al lado de Daniel tenemos a Alejandro Schuchman, por una letra es pariente mío, estuvimos cerca. Es psicólogo especializado en familias, autor del libro Generación Niní y Es no porque yo lo digo, padres rehenes de hijos tiranos. Bueno, ya verán, son especialistas de todos estos temas. Y, a ver, quería de alguna manera iniciar este diálogo por esto que planteaba respecto a los niní. Y la pregunta inicial, voy a arrancar por el final, por Alejandro. ¿Por qué hay tantos niní? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? Muy bien. A ver, hay varios factores que juegan. Hay cuestiones que tienen que ver con lo que pasa fuera de las casas, con lo macro, y yo acá apunto a la cultura adictiva, a esta cuestión de que a los jóvenes se les hace desde afuera que todo es fácil, que todo es resultado y es ausencia de procesos, pero el acento, yo lo pongo y planteo esto en el libro, en lo que pasa puertas adentro de la casa. Y yo defino al niní como aquel que pudiendo elegir, no elige, ¿sí? Y acá una diferencia con los chicos que están en situación de exclusión social. Bien. Y los padres, yo además de ser psicólogo soy padre, tengo un hijo de 20 y uno de 13, porque el mundo es complicado, porque no es lo que quisiéramos que sea para nuestros hijos, acolchonamos una realidad, les armamos muchas veces, y acá hablo de chicos, insisto, clase media alta, una especie de segundo útero, una especie de confort, y los chicos se quedan atrapados, y lo que define el niní es la falta de proyectos y la falta de pasión puesta al servicio de la vida, ¿sí? Bien, a Daniel le pregunto, vos manejás además mucha estadística respecto a los niní. ¿Cómo es la evolución?
Sí, yo primero creo que en términos sociales los jóvenes están más complicados que el resto. La desocupación en Argentina es del 8%, es del 17% en los jóvenes. El trabajo informal es del 34% en Argentina, es del 45% en los jóvenes. Y yo creo que hay 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. ¿Qué quiere decir que no estudian ni trabajan? No que nunca estudian ni trabajan, sino que entran y salen. Están un tiempo en la escuela, no logran mantenerse y se quedan afuera, o están un tiempo, enganchan una changuita, no logran sostenerse y se quedan afuera. Son jóvenes que yo diría, no sé si carecen de proyecto. El gran tema es darle continuidad a las acciones. Son jóvenes que si van a hacer una tarea la hacen bien, lo que les cuesta es ir todos los días 8 horas, o a la escuela o al trabajo. A ver, tendrá que ver con el modelo educativo que nos sirve, con problemas de empleo, de infraestructura, de valores sociales, de cambios de conducta con la incorporación de nuevas tecnologías, de malos hábitos de los padres. Estoy tirando algunos temas sobre la mesa para tratar de abordar un poquito las razones. Le pregunto a María Elena si podemos transitar por ahí, pispear por dónde viene el asunto. Hay múltiples causas. La verdad que acá los compañeros han hablado de cuestiones sociales, cuestiones de trabajo, cuestiones familiares. Vivimos en un contexto social muy complejo, muy contradictorio, y en una cultura del consumo que se ha acentuado en los últimos años sin las respuestas acordes para dar satisfacción al conjunto de demandas que incentiva una publicidad excesiva. Hay un incentivo que desborda, me parece, los proyectos de vida de los adolescentes. Están por más de lo que realmente se puede alcanzar en una vida con parámetros de educación, de convivencia. Entonces me parece que hay una sociedad que deforma, hay una sociedad que incita a cuestiones, y por eso han crecido mucho las adicciones y por eso la violencia se acentúa, es una espiral que se retroalimenta a sí misma. Y además, por si fuera poco, tenemos la cultura del patriarcado, tenemos violencia en las relaciones afectivas, violencia que los chicos varones están reproduciendo fuertemente en sus relaciones de pareja. Y las chicas también entre sí, ¿no? Pero esta impronta de la cultura machista la vemos en jóvenes muy chicos, ¿no? Noviazgos violentos. Es un tema que está preocupando y que está puesto en la agenda política. Le pregunto a Liliana. Sí. Nosotros los padres, ¿qué podemos hacer? ¿O qué pueden hacer los padres junto a la educación, digamos? Sí, ¿no? igual yo no creo que el problema sea tanto de los padres individualizando a los padres. En todo caso, yo creo que si hay algunas familias que están en crisis, hay que ver qué procesos de socialización previos tuvieron esas familias, a qué tipo de procesos de institucionalización estuvieron previos. Yo no estoy de acuerdo con la mirada de pensar que los padres de alguna manera son responsables o culpables de la ausencia de un proyecto o de poder cumplir ese proyecto en los hijos. Tampoco estoy muy de acuerdo con el término generación ni, porque ya son varias generaciones donde se va viendo este problema. Entonces me parece que es más un tema de cómo el capitalismo integra y desintegra a los jóvenes o a los nuevos ciudadanos en sus sociedades. Creo que venimos hablando de jóvenes niní hace más de 10 años, con lo cual ya una generación por lo menos pasó y de verdad creo que es un problema más de los mecanismos de integración social que establecen los estados nacionales. Gladys. Sí, siguiendo la línea creo que de todos, pero comparto acá la opinión con la compañera, donde yo provengo de un distrito que es del conurbano, Moreno, donde es uno de los distritos más pobres entre los pobres, y la realidad es que nuestros chicos de verdad han perdido el sueño, y no solamente esta generación, sino que vienen, muchos son hijos de padres que, claro, que no han tenido sueños, entonces es muy complejo. Y a esto agregarle algo que decía María Elena, el tema de las adicciones, en el conurbano se ve esto en forma excesiva. De hecho, ya ni siquiera nos preocupan los ninis. ¿Sabe lo que nos está preocupando? La cantidad de adolescentes y jóvenes muertos que hay, que cada vez son más y que tienen que ver con todo un entorno, y que hay un eslabón de responsabilidades donde cada uno no hace lo que debería hacer, y por eso pasan estas cuestiones. Por ejemplo, en Moreno nosotros estamos focalizando el trabajo en un solo barrio de los 144 que tiene, y ahí tenemos 20 adolescentes, jóvenes y adolescentes muertos. De 25 a 18 años tenemos 3 o 4, y el resto son pibes entre 14
14 y 18 años, y también podemos hablar de 3 femicidios que fueron muy conocidos, digamos, que han tomado estado público, que en la localidad de Trujuy. Digo que realmente ya ni siquiera estamos pensando, le vuelvo a reiterar, el tema de los niní. La preocupación es más profunda ya, ¿no? Bien, vamos a hablar del tema femicidio más adelante. Quiero, no levanten la mano, métanse de lleno, digo, cada uno metió su bocadillo, pero ahora cada uno sobre lo que opina el otro, si quiere introducir su propia opinión, vale, siéntanse libre como una mesa de café, pero me quedó haciendo ruido algo que dijo Alejandro, que vos me decías, gente que puede elegir, y que pese a que puede elegir, opta por ser niní. Sí, en realidad no es que opta por ser niní. Lo que se ve de afuera es un chico eligiendo, y acá yo coincido en esto que decías, Gladys. A ver, hay cuestiones de vida y muerte y hay cuestiones de falta de proyecto, y estamos hablando de complejidades distintas, y estoy 100% de acuerdo. Digo, los chicos, como decía al principio, no la pasan bien, ¿sí? Ahí coincido con lo que planteaba Daniel. El joven hoy, y esto viene de muchas generaciones atrás, y viene de ver a lo mejor de padres abatidos, y hay un chiste de Mafalda que llegaba el padre con la corbata toda rota, y Mafalda decía, yo mando a la mañana a un padre y me devuelven esto. Los chicos ven esto, y sobre esta base crece el consumo de alcohol, crece la naturalización del consumo de marihuana, pero no son chicos que le estén pasando bien, en ninguno de los niveles, ¿sí? Y no hay una elección, sino, a lo que yo planteo, son chicos asustados de pasar al mundo adulto con todo lo que esto significa, ¿sí? A ver, a mí me parece que hay como, además del tema de las adicciones, yo creo que el tema de la droga ha dado una vuelta más en la Argentina, que hay un claro problema de adicción, que muchos jóvenes entienden que un poco no hace mal, entran y después se les complica, pero a mí me parece que hoy hay un pasito más, y es el que vende droga le va mejor en el barrio. No es solo un problema de salud, sino un problema de adicción. Yo creo que hay un nuevo sujeto social en Argentina que es el vendedor de droga. Está el docente, el jubilado, el Ahora pregunto estatal. como si fuera el teorema del huevo y la gallina. Digamos, ¿la droga impulsa más niní o los niní impulsan más droga? No, yo creo, digo, hay una cosa circular, pero sí hay un mecanismo de ascenso social que antes no existía, que es el tema de la venta de droga. Un pibe a todo furor se engancha un laburito, va a ganar 3.000, 3.500 pesos por mes. Alguien que vende droga va a hacer eso en 2 o 3 días. A ver, dijiste algo interesante, y creo que tiene que ver con alguno de los planteos que escuché por acá. La necesidad de la satisfacción inmediata, que impone por ahí el sistema, por ahí las nuevas tecnologías, de todo rápido, todo corto, Twitter, estoy relacionando por ahí o haciendo asociaciones libres. Pero tiene que ver con esta necesidad de rápido y ya, sin esfuerzo. Sí, claro. Sí, es la cultura de la inmediatez, es lo que Bauman llama esta cuestión de la aceleración permanente, ¿no? El transcurrir, el no tener plazos. En realidad, esta es una sociedad y una estructura social y económica que hemos construido y que en estos 30 años se ha consolidado como un modelo de desigualdad. Si bien en los últimos 10 muchos de nosotros planteamos que hay una recuperación muy profunda, hay un modelo cultural que está muy segmentado. En esa segmentación aparece la angustia adolescente, aparece esta falta de proyectos, este problema de que la escuela contiene, porque los chicos valoran la escuela en realidad en su imaginario, pero después expulsa al mismo tiempo. Yo soy docente y la verdad que es un gran lugar la escuela, y creo que los docentes en este último periodo tienen una enorme responsabilidad para ir en la búsqueda de los chicos que desertan, ¿no? Me parece que es un tema que tendría que estar más instalado como una nueva movida educativa donde se recreen, se refuercen otros espacios. Me voy a agarrar de eso. Ahora te permito, Liliana, déjame decirte algo. Hablas de la educación, ¿no? Como uno de los, por lo menos, factores que había que repensar para cambiar esta situación. El otro día Cristina Kirchner anuncia el plan Progresar, ¿sí? Un plan donde se da 600 pesos a jóvenes de entre determinada edad, jóvenes básicamente, a cambio de que se comprometan a concurrir a las escuelas, ¿sí? Y uno dice, bueno, y lo presentó de esta manera, como un abordaje frente a la problemática de los niños. Uno puede decir, bueno, sirve, alcanza, porque yo con lo que escucho a ustedes, esto es una aspirina. Sí, es poco. Yo creo que está saliendo al revés, yo creo que está bien intencionado.
está llegando a los jóvenes que están en algunos lugares, que están en la universidad, que están en las escuelas, que como son informales no están registrados, pero no está llegando a los jóvenes que están en los lugares, sectores, en las esquinas, claro. abajo de todo. Creo claramente que hay una buena intención, pero está saliendo al revés. Ojalá, vaya a otro esquema. A mí me parece que lo único universal que hay en la Argentina es la escuela. No hay otro lugar donde pasen todos, y sobre la escuela hay que hacer foco, pero tenemos un montón de jóvenes que no están en ningún lugar, en las esquinas, a la vuelta, en la plaza. A esos jóvenes no está llegando el progresar, ni estamos llegando a ninguno. O sea, no es solo un tema que... Ahora hay que afrontarlo de manera multidisciplinaria, porque ¿alcanza con la educación sola? No, y tampoco le puedes pedir a un docente que asuma un montón de tareas para las cuales tal vez ni siquiera está preparado, ¿no? Porque lo que está pasando en los últimos años en temas de educación es, bueno, educación sexual en la escuela, se habló de educación vial, una serie de nuevas cuestiones sociales y educativas y pedagógicas, y no tenés un sujeto del otro lado preparado para asumir toda esa responsabilidad. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de sobrecargar a la escuela en la jornada diaria con todas esas responsabilidades que tal vez no pueda asumir. Yo creo que el secreto... No, incluso yo lo que creo es, siguiendo lo que decía Daniel, que hay sectores donde realmente no ha llegado esta década ganada de la que hablamos, porque en realidad hay sectores que están tan empobrecidos, y yo te insisto por ahí con lo que conozco, que es Moreno, y los barrios periféricos de Moreno, donde además el docente, además de tener que prepararse y capacitar en todos estos temas, también hay comedores. Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que vemos es que los chicos, y que además nuevamente se están incrementando la matrícula de los chicos que quieren y necesitan ir a los comedores. Pasa que los nenes chiquititos van a los comedores comunitarios, después los chicos de la escuela primaria van al comedor de la escuela, y los pibes de la secundaria se les hace mucho más difícil, y la verdad es que los ingresos son muy escasos en las casas. El conurbano ahora se ha llenado de asentamientos donde la gente vive en una situación realmente muy precaria, donde hay una contradicción muy grande con lo que decía María Elena, ¿no? Esta cosa del consumismo y demás, y son pibes que en invierno tienen frío, en verano se mueren de calor, y que viven en piezas 4x4 y son familias numerosas, y que si llueve tienen que quedarse todos encerraditos, pero que viven más afuera de la casa. No es una situación que atraviesan simplemente aquellos o aquellas familias o aquellos sectores carenciados. Tenemos clase media niní. Absolutamente. Sí, ¿no? sí, no, pero seguro. no es lo mismo. Yo lo que te cuento es de lo que conozco, y es donde nosotros desde la ONG humildemente estamos trabajando desde hace muchísimos años. Nosotros en diciembre cumplimos 15 años de trabajo desde esta ONG, y yo te digo, no hemos visto avances en nuestro distrito. No hemos visto avances. No me parece que sea lo mismo ser niní de clase media, media alta, o lo que esté para arriba en la escala social, y de los sectores desfavorecidos o vulnerables. Creo que hay un montón de recursos y soportes relacionales que uno puede tener y motorizar desde terapia, desde inclusive si vos a un chico nini, digamos, le preguntas de los sectores medios, sí, me tomo un año sabático, hago esto, hago lo otro, o sea, hasta se reformula y se simboliza de otra manera, con unos tiempos más largos, y no es lo mismo que en una persona... Te puedo contar lo que dice un pibe hoy. Un pibe de esto que vos decís, un chico de clase media puede hacer una terapia y demás. Hasta hace un tiempo atrás, cuando vos haces un taller en la escuela y demás, y le preguntas, ¿qué te gustaría hacer cuando sea grande? Hasta hace poco te decían, ¿y qué voy a hacer yo? Y se escondían en la gorrita y demás. Hoy los pibes te dicen, no sé qué voy a hacer, porque no sé si mañana voy a vivir. Y esto está atravesado en los barrios por las drogas, que es lo que hay un gran incremento de gente que vende drogas y que genera esta demanda, y además por las armas. Es increíble la cantidad de armas que hay en los barrios periféricos. A ver, tomo eso que dijiste y lo traslado a clase media, porque escucho mucho de chicos, a mí me llama bastante la atención. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Uno le pregunta a los chicos, famoso. La inmediatez. Ni hay que estudiar ni que trabajar, famoso, estar en algún lugar, estar en los medios. El ojo del gran hermano. A ver,
En esto hay algo que es una gran paradoja en estos tiempos, que es en la era de la hipercomunicación, estamos mucho menos comunicados. Una de las grandes dificultades que tienen los chicos, y creo que también tenemos los adultos, es esto de poder comunicarse cara a cara. Hay una frase ahora que me contaba el otro día un chico en un taller, que es, vos sos puro teclado. ¿Sí? Cuando yo le pregunto qué es esto, es el puro bla bla de hace mucho. Los chicos hoy, sin un teclado en la mano, les cuesta muchísimo la comunicación, y esto excede las clases sociales. El mirarse cara a cara, y el mirarse a los ojos cuesta, y yo lo que digo siempre, para poner un toquecito optimista, la esencia de los chicos sigue siendo la misma a pesar de toda esta cantidad de cosas que estamos atravesando. Riesgo vida en exclusión social y clase media. Que tengan todo resuelto en la casa. ¿Ayuda a que sean niní? Al revés de lo que uno puede suponer, que tiene todos los instrumentos para, bueno, elegir qué quiere ser, la vocación y demás. El hecho de tener todo resuelto en la casa. No, puede ayudar. Yo creo que no tener nada resuelto en la casa te potencia la idea de no hay ningún tipo de futuro. A mí me parece que jóvenes que no estudian ni trabajan hay en distintos sectores sociales, pero los que están en situación de más pobreza tienen hacinamiento, no tienen lugar, y escala la violencia rápidamente, porque como hay mayor cantidad de acceso a armas, el partido de fútbol, la canchita del domingo, que terminaba los insultos, y termina a los tiros rápidamente. Ese contexto no lo vive un chico de clase media, no lo vive un chico de mejores ingresos de su familia. Sí puede que le falte proyecto, sí puede que tenga la sensación de que en los próximos años no va para ningún lado, pero tiene una base de dónde agarrarse. Yo creo que los sectores pobres tienen menos capital social, menos redes de dónde agarrarse, y eso les complica más la vida. También, y yo soy de los que he hablado mucho de los niní, corremos un riesgo de estigmatizar con ese concepto, en el sentido que no es culpa de un joven no estudiar ni trabajar, es culpa del mercado, de la escuela, me viene al pelo lo que decís, porque quería agarrar el caso Melina, quería traerlo a esta mesa, porque desde la comunicación, la prensa gráfica, la televisión, la radio, estigmatizó muchísimo. Sí. ¿No? Tenía la etiqueta, me merezco lo que me pasó porque soy niní, prácticamente. ¿No es así? Sí, el mensaje mediático fue realmente escandaloso y provocativo, ¿no? Esta búsqueda de rating es agraviante. La verdad que tenemos que generar, de hecho el AFCA, los observatorios, la Defensoría del Público están recepcionando denuncias, quejas de organizaciones del movimiento de mujeres, de derechos humanos, pero es muy difícil cambiar estas conductas porque evidentemente hay un público que sigue y que realimenta. A mí me parece que Melina es una adolescente, es muy característica de las chicas y de los chicos adolescentes que dejan la escuela, que están buscando esto que se decía acá, proyectos, el boliche, la música, el baile. Me parece que le faltaba un gran cable a tierra, ¿no? Le faltó la contención, evidentemente, pero nada de eso justifica, en definitiva, ir a un boliche no puede, salir con un grupo de amigos no puede convertirse en una tragedia. Ahí, evidentemente, el factor de agresión sexual... ¿Tragedia o femicidio, María Elena? No, femicidio, es un femicidio típico porque evidentemente todo indica, y es la conducta que observamos en muchos otros femicidios, hay una situación, y además esto no es nuevo, esto es desde hace décadas, una situación en la cual los varones piensan que esta chica es muy fácil y entonces piensan que pueden todo. Y cuando la chica dice no, porque llegó hasta determinado límite, cuando la mujer o la jovencita dice no, el varón no lo acepta. Y ahí se produce la agresión y el crimen. No lo acepta porque se considera superior. Porque considera que es un objeto sexual. Porque allí en ese momento la mujer, la jovencita, queda reducida a una cosa, a un objeto. Deja de ser persona y se convierte en algo que es manipulable por el varón. Es un fenómeno terrible, que es lo que explica esta perversión, ¿no? Y esta cultura que hace que en determinado momento cierto grupo de varones no reconozcan la capacidad de una mujer para decir que no. Bien. Me quedan 2 minutos. Sí, yo lo que creo que también acá, al margen de esto, que por supuesto que es aberrante y que estos varones son tremendos, nosotros estamos patrocinando un caso muy similar, que es el de Natalia Rocha, que en el mes de enero de este año también fue secuestrada por 4 hombres, todavía aún hoy hay uno prófugo, la llevan a un aguantadero, también
la matan a golpe, la violan y la tiran en el arroyo Catonas, ¿no? Nosotros 11 días buscándola y ella estaba en la morgue como NN, que ese es un gran tema también. ¿Cuántas mujeres de las que estamos buscando deben estar enterradas como NN? Pero al margen de esto, lo que yo digo, el caso Melina, acá vuelvo a la cadena de responsabilidades, que hay un montón de eslabones que no hicieron lo que tenían que hacer. El boliche no tenía que permitir que una niña de 16 años o 17 que cumplía ese día ingresara a ese boliche. Había un municipio que no controla, la policía que no controla. Digo, hay un montón de factores y por supuesto que jamás vamos a revictimizar a un niño o una niña, porque todas y todos tenemos la responsabilidad, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y las leyes que tenemos vigente, de proteger a nuestros niños y niñas, o sea que somos todos responsables. Hay un Estado que no hizo lo que tenía que hacer, hay un boliche que no hizo lo que tenía que hacer, una escuela que no la fue a buscar para ver si se reinsertaba en la educación. Digo, hay un montón de cuestiones y después, bueno, es muy fácil echarle las culpas a la familia, a la madre, al padre y sobre todo, como se ha hecho en estos días, echarle la culpa a la víctima, que es Melina, ¿no? Ahora voy a hacer lo que acabo de criticar acá. Queda poco tiempo y rápidamente les pido el que se anime, o entre todos, algunos tips para ver de qué manera se puede solucionar o revertir esta instancia de los nini. Vos preguntabas antes, Diego, ¿qué podemos hacer los padres? ¿Sí? Yo lo extensivo a los adultos en general, padres, educadores, docentes, trabajadores de la salud, ofrecernos como señales, como puntos de contención, como puntos de sostén. Los chicos, cuando ven que los adultos no sabemos qué hacer, sienten un desamparo. Esto es lo mismo un chico chiquito, ¿sí?, que se golpea y mira a ver qué dice el papá nada más, y el papá nada más dice pulgar arriba, seguir corriendo, no pasa nada y si no se va a quedar llorando. Digo, los jóvenes necesitan que nosotros podamos entender un poco más qué es lo que le pasa y plantarnos más firmemente. Esto va a generar alivio, cambios en el mediano y corto plazo. Yo creo que hay que crear el derecho del primer empleo en Argentina. Una empresa que toma un joven como primer empleo tiene que tener una deducción impositiva. Necesitamos que todo joven tenga una primera experiencia laboral y me parece que hay que crear una red de 20.000 tutores. A mí me parece que el sistema de política social hoy por programas está agotado en la Argentina, que hay que ir a buscar a las familias con toda una red de acompañantes, yo lo llamaría tutores, uno lo puede llamar de otra manera, pero que hay que dar vuelta. Lo que se está haciendo claramente no funciona, ni para que un joven tenga trabajo, ni para que esté en la escuela, ni para ir a detectar a las familias pobres. Me parece que hay que crear otra manera. María Elena. Sí, hay que cuidar más a los chicos y a las chicas, hay que profundizar algunas políticas públicas que son excelentes, que tienen que ver con los profesores tutores, que hay que ampliar, hay que desarrollar más algunas prácticas pedagógicas basándonos en esas experiencias y alentando y fortaleciendo más la escuela pública. Tenemos que dar más el ejemplo, me parece, ¿no? Los adultos, los papás, las mamás, volver a educar en el lenguaje de Adriana Puigros, por ejemplo, volver a educar, volver a incentivar a los chicos desde otro lugar, no desde el lugar del marketing, sino desde el lugar del ser, del hacer. Liliana. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Daniel y le agregaría tratar de construir sociedades más igualitarias y más cohesionadas, ¿no? Que principalmente pasa por un mercado de trabajo más digno y más cohesionador y una mejor institución educativa también. Gladys. Sí, yo también coincido con todo lo que se dijo y en particular con lo que dice Daniel, y creo que el Estado no llegó a estar, no está en todos los lugares que debería estar. Por ejemplo, en los barrios de Moreno, como en muchos otros barrios del conurbano, no ha llegado y tiene que llegar, no solo con políticas públicas, con planes sociales y demás, sino con políticas de prevención, y tenemos que empezar a cuidar realmente y ocuparnos y preocuparnos por nuestros niños, niñas y adolescentes, porque la verdad que nos pasa como en Moreno, que tenemos una de las tasas más altas de muerte de jóvenes, que serían muertes evitables. Bueno, les agradezco a todos, fue muy instructivo, muchas gracias por participar de esta, no es un debate, sino de alguna manera una suerte de recompensa hacia mí para instruirme más y para la audiencia también que está del otro lado. Gracias por venir. Gracias. Nos vamos a una breve...